Vamos a comenzar el granny número 15 con el color de base. Hacemos un nudito deslizado y tejemos 2 cadenas. 1 y 2. En la segunda cadena desde la aguja vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y en el mismo lugar vamos a hacer 2 veces lo mismo que acabamos de hacer. Un medio punto, 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas. Y ahora vamos a hacer otro medio punto más, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Este punto deslizado que quede flojito porque luego vamos a tejer sobre este punto. Vamos a cambiar al color de contraste para comenzar con la vuelta 2. A ver ahí. Con el punto como está en la aguja, vamos a hacer un medio punto en la esquina previa. Y ahora vamos a tejer un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto. Es el mismo donde hemos unido con punto deslizado. Vamos a aprovechar para esconder las hebras del comienzo. En el espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y en el mismo lugar un medio punto. Repetimos en los siguientes lados lo que acabamos de hacer. Un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto. En el espacio de cadenas, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto. Y en el espacio de cadenas, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Una vez más, un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto. Y en la última esquina vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar la vuelta 3. En esta vuelta vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Un medio punto con el punto como está en la aguja, un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer un medio punto en la hebra trasera de los siguientes 3 puntos. Entonces hacemos 1, 2 y 3, siempre tomando la hebra trasera. En el espacio de cadenas tejemos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vamos a repetir esto en los siguientes 3 lados. 3 medios puntos tomando la hebra trasera de cada punto y un medio punto, 2 cadenas, un medio punto en el espacio de cadenas. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 4. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa. Y ahora vamos a tejer como tejimos en las vueltas anteriores, un medio punto en la hebra trasera de cada punto de la vuelta anterior. En este caso van a ser 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el espacio de cadenas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Esto lo vas a repetir en los siguientes 3 lados. Un medio punto en cada punto de base tomando la hebra trasera, que en total son 5 medios puntos, y en el espacio de cadenas un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar nuevamente de color para comenzar con la vuelta 5. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a intercalar medios puntos y varetas. En el primer punto vamos a tejer un medio punto en la hebra trasera, en el siguiente punto un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. En el siguiente punto un medio punto en la hebra trasera y en el siguiente un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. Repetimos una vez más,
medio punto en la hebra trasera del siguiente punto, un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo y finalizamos este lado con un medio punto en la hebra trasera del último punto. En el espacio de cadenas tejemos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vas a repetir esto en los siguientes 3 lados: un medio punto, una vareta, un medio punto, una vareta, un medio punto, una vareta, un medio punto. En total tenés que tener 4 medios puntos intercalados con 3 puntos vareta. Y en las esquinas un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 6. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer 3 medios puntos tomando la hebra trasera de cada punto. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a tejer un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto tomando la hebra trasera y en el siguiente un punto vareta tomando la hebra delantera 2 vueltas abajo. Vamos a terminar este lado con 3 medios puntos. 1, 2 y 3. En el espacio de cadenas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vas a repetir esto en los siguientes 3 lados: 3 medios puntos tomando la hebra trasera, una vareta, un medio punto, una vareta. Recuerda que las varetas siempre van sobre la hebra delantera del punto 2 vueltas abajo, siempre del mismo color. Y vas a terminar con 3 medios puntos en la hebra trasera. En las esquinas un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 7. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer 3 medios puntos tomando la hebra trasera de los siguientes 3 puntos: 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo y un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto. Vamos a repetir una vez más: un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo y un punto vareta en la un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto. Vamos a hacer otra vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo y vamos a terminar con 3 medios puntos: 1, 2 y 3. Esto sería como una repetición de la vuelta 5, salvo que vamos a agregar 2 puntos al finalizar y al comenzar. En la vuelta 5 habíamos comenzado con un medio punto, ahora comenzamos con 3. Entonces, esto es lo que lo vas a repetir en los siguientes 3 lados. En las esquinas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vas a tejer en los siguientes 3 lados 3 medios puntos tomando la hebra trasera, una vareta, un medio punto, una vareta, un medio punto, una vareta. En total tenés que tener 3 varetas y en el medio de esas varetas 2 medios puntos, uno de cada lado. Y vas a terminar con 3 medios puntos tomando la hebra trasera. En las esquinas, como siempre, un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadenas vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado el primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 8. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto
y un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo. Un medio punto en la hebra trasera de los siguientes 3 puntos, 1, 2, 3 y un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo. Vamos a repetir esta misma secuencia una vez más. Un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto, un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo. Un medio punto en la hebra trasera de los siguientes 3 puntos, 1, 2, 3, un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo. Y ahora vamos a terminar con un medio punto en la hebra trasera del último punto. En el espacio de cadenas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Esto es lo que vas a repetir en los siguientes 3 lados. Un medio punto, una vareta, 3 medios puntos, una vareta. Esto lo vas a hacer 2 veces en total. Un medio punto, una vareta, 3 medios puntos, una vareta. Y en el último punto vas a hacer un medio punto. En el espacio de cadenas, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadenas vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 9. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto, un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo, un medio punto en la hebra trasera de los siguientes 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto, 2 vueltas abajo, 5 medios puntos tomando la hebra trasera, 1, 2, 3, 4, 5, un medio punto en la hebra delantera, un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo y en el último punto un medio punto en la hebra trasera del último punto. Vamos a hacer en la esquina, en el espacio de cadenas, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Esto vas a repetir en los siguientes 3 lados. Un medio punto, una vareta, 5 medios puntos, una vareta, 5 medios puntos, una vareta y terminamos con un medio punto. En el espacio de cadenas, un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 10. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer un medio punto en la hebra trasera de cada punto de base. Acá no vamos a hacer puntos vareta. Entonces comenzamos con el primer punto en la hebra trasera tejiendo un medio punto por cada punto de base. En total vamos a tejer 17 medios puntos. Una vez que tejimos los 17 medios puntos, vamos a tejer en el espacio de cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vamos a repetir esto en los siguientes 3 lados. Un medio punto en la hebra trasera de cada punto de base y en las esquinas un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 11. Con el punto como está en la aguja vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer 3 medios puntos tomando la hebra trasera de cada punto, 1, 2, 3 y un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo. Vamos a repetir
esta secuencia hasta llegar al final. En el final vamos a terminar con 3 medios puntos. Entonces vamos a hacer 3 medios puntos tomando la hebra trasera, 1, 2 y 3, y un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. 3 medios puntos tomando la hebra trasera, 1, 2, 3, y un punto vareta tomando la hebra delantera 2 vueltas abajo. Un medio punto tomando la hebra trasera de cada punto, 2, 3, un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo, y vamos a terminar con 3 medios puntos tomando la hebra trasera de cada punto, 2 y 3. En el espacio de cadenas tejemos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vamos a repetir esta secuencia en los siguientes 3 lados. 3 medios puntos, una vareta, lo repetimos, 3 medios puntos, una vareta, son 4 veces en total, y terminamos con 3 medios puntos. En las esquinas, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar con la vuelta 12. Con el punto como está en la aguja, vamos a hacer un medio punto en la esquina previa, y ahora vamos a tejer un medio punto y una vareta intercalándolas hasta llegar al final. Entonces, en el primer medio punto, en el primer punto vamos a tejer un medio punto en la hebra trasera. En el siguiente punto, un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. En el siguiente punto, un medio punto en la hebra trasera. En el siguiente punto, un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. En el siguiente punto, un medio punto en la hebra trasera, y en el siguiente un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. Vas a repetir esto hasta tener 10 varetas en total. Una vez que ya tenemos 10 varetas en total, si te fijas, yo acá he seguido haciendo medio punto, vareta, intercalándolos hasta tener 10. En el último punto vamos a hacer un medio punto en la hebra trasera. En el espacio de cadenas tejemos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vamos a repetir esto en los siguientes 3 lados. Vamos a comenzar con un medio punto, un punto vareta, y vamos a repetir medio punto, vareta hasta tener 10 varetas en total, y vamos a terminar con un medio punto. En los espacios de cadenas, un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadenas vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a cambiar de color para comenzar la vuelta 13, y el color de contraste no lo vamos a cortar porque vamos a esconderlo en la vuelta 14. Con el punto en la aguja como está, vamos a hacer un medio punto en la esquina previa, y ahora vamos a comenzar con un medio punto en la hebra trasera del siguiente punto, un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo, y ahora vamos a repetir 3 medios puntos tomando la hebra trasera de cada punto, 1, 2, 3, y un punto vareta en la hebra delantera del siguiente punto 2 vueltas abajo. Vamos a repetir esta secuencia de 3 medios puntos y una vareta hasta tener 6 varetas en total contando la primera que hicimos. Entonces vamos a repetir 3 medios puntos, 1, 2, 3, siempre tomando la hebra trasera, y un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. Repetimos otra vez 3 medios puntos, 1, 2, 3, y una vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. 3 medios puntos, 1, 2, 3, y una vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo.
Una vez más, 3 medios puntos, 1, 2, 3 y un punto vareta en la hebra delantera 2 vueltas abajo. Para finalizar vamos a hacer un medio punto en la hebra trasera del último punto. En el espacio de cadenas, como siempre, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Esto es lo que vas a repetir en los siguientes 3 lados. Un medio punto, una vareta, 3 medios puntos, una vareta y repetir 3 medios puntos, una vareta hasta tener 6 varetas en total. Desde la primera hacia la última tenemos que tener 6 varetas en total y entre esas varetas vamos a ir poniendo 3 medios puntos. Finalizamos con un medio punto y en la esquina hacemos un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, en el último espacio de cadenas vamos a tejer un medio punto, una cadena y unimos con punto deslizado al primer medio punto. Vamos a comenzar la vuelta 14 con el mismo color que estamos usando, el de base. Vamos a tejer un medio punto en la esquina previa y ahora vamos a tejer un medio punto por cada punto de base tomando el punto completo. En el siguiente punto hacemos un medio punto tomándolo completamente, tomando las 2 hebras, tanto la de adelante como la de atrás. En el siguiente punto tejemos un medio punto y así vamos tejiendo un medio punto por cada punto de base y aprovechamos para esconder la hebra del color de contraste. En total vamos a tejer 25 medios puntos por lado. Ahí vamos tejiendo un medio punto por cada punto de base. Una vez que tejimos ya los 25 puntos del primer lado, en el espacio de cadena vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y en el mismo lugar un medio punto. Vamos a repetir esto en los 3 lados restantes. Un medio punto por cada punto de base y en las esquinas un medio punto, 2 cadenas, un medio punto. Una vez que completamos los 4 lados, vamos a tejer en el último espacio de cadenas un medio punto, 2 cadenas y ahora ya podemos cortar la hebra para hacer la unión invisible. Tiramos y sacamos la hebra. Vamos a enhebrar nuestra aguja y ahora vamos a buscar el punto, el primer punto que hemos tejido en esta vuelta. Vamos a pinchar con la aguja de adelante hacia atrás tomando el punto completo y pasamos. Ahora vamos a ubicar la segunda cadena que tejimos. Esta es la primera que tejí yo, la segunda. Voy a pinchar justo en el medio de la cadena y voy a pasar hacia atrás y ahora ajusto, doy la vuelta y paso la aguja hacia atrás. Ahora vamos a hacer un nudito y vamos a esconder la hebra entre los puntos de la última vuelta. Ahí vamos escondiendo la hebra. Tiramos y ya podemos cortar. Y con esto ya queda terminado nuestro granny número 15.